Hola, soy Isa Calderón y esto es Librotea, el recomendador de libros del país. Y hoy aquí a hablar de tu libro, Edouard Louis, y de Historia de la violencia, publicado por Salamandra. ¿Qué pasa, colega? I think I'm gonna write me a book. Este joven de 26 años irrumpió en la literatura francesa con su primer libro para acabar con Eddie Bellegueule, un relato autobiográfico sobre el calvario que sufrió en su infancia y narra las humillantes palizas que le profirieron unos niños. Louis sufrió por su homosexualidad, por su clase social, por la incultura de su entorno y de su propia familia. Louis sufrió por una sociedad machista y conservadora. Finalmente, con 16 años, logró huir de todo aquello. Este señor es un superviviente que seguro se pasó los primeros años de libertad conociendo a gente y catalogándola entre los que estaban en su bando y los que no, distinguiendo perfectamente entre la gente que respetaba los derechos humanos sin fisuras y a los que te podían rebatir una causa justísima, que es justísima efectivamente, pero con matices. Esos del ni machismo ni feminismo, igualdad, me lo llevo a mi terreno. Y ojo, porque en los matices que te explican estos plastas, ahí hay muchísima violencia, ¿eh? Pero violencia de primera categoría, e ignorancia también, y esto es peligrosísimo. En Historia de la violencia, el libro que nos ocupa, Louis sigue por ese camino de espinas. Y en este libro habla sobre una noche fatídica en la que invitó a un desconocido a ir a su casa, que le violó e intentó estrangularle. El autor sigue hablando de la violencia, una constante en su vida, de la que huyó, pero como que parece que también persigue de una manera perversa e inconsciente, quizá porque la reconoce. En el relato hay varios momentos en los que pudo huir y no lo hizo. Louis vuelve a poner de manifiesto en su literatura el abuso, la agresión, como si enunciase un discurso de la violencia invisible excluida de cualquier discurso político, de cualquier sociedad, de cualquier país, de su propio país natal, Francia. Me llama la atención últimamente la cantidad de libros que salen desde el yo, esta literatura autorreferencial que a mí me chifla, pero que muchos critican y no sé muy bien por qué, que habla sobre la violencia sexual y violencia sexual ejercida a los hombres, rompiendo tabúes como James Rhodes, ese señor que ha escrito una carta de amor a España y a sus natillas. O Ane Ayanagihara, con su libro Tan poca vida, en este caso hablando de hombres heterosexuales, ¿no? Hombres heterosexuales que se atrevieron a contar estas violaciones y seguramente hombres marcados por el patriarcado, que son incapaces de hablar desde la vergüenza, desde la humillación, y aún así se atrevieron a contarlo. Louis reflexiona sobre la violencia ejercida a los oprimidos, a los dominados, a los gays, a los negros, a los inmigrantes, a las mujeres. Y hablar de esta violencia es precisamente una manera de combatirla, se pongan como se pongan los homófobos, los racistas o los que no son feministas, que a lo mejor directamente no dicen nada. Tú fíjate con este movimiento de Cuéntalo en las redes en las que las mujeres relataban todos estos sucesos, todas estas agresiones, estas violaciones, todos estos abusos, ¿no? El clamoroso espectacular y escalofriante silencio de los tíos. ¿Dónde están los tíos? ¿Qué es lo que han dicho? No han dicho ni mu. ¿A ti esto no te ha sorprendido? A mí esto me ha sorprendido, francamente. Louis habla también sobre su agresor, un inmigrante del norte de África. Habla de cómo llegó a Francia, de que no lo tuvo fácil. Habla del racismo de su país. Aquí, por supuesto, huyendo totalmente del victimismo, ¿no? Y entrando en conflicto directamente su trauma con un sistema francés que no funciona. Huyendo del buenismo, ya te digo. También habla de la mala relación con su hermana, con su familia, una familia que dejó atrás y a la que nunca podrá volver, aunque todavía guarde relación. Una relación que jamás podrá recuperar tras una infancia insalvable de buenos momentos. Una familia con una manera de vivir que entra absolutamente en contradicción con la vida que ha decidido tener este joven escritor. Hablar de su sufrimiento, ponerle nombre, contar al mundo de dónde viene, de su origen. Porque él, una persona culta, instruida ahora, que reivindica lo obvio, su condición sexual, sus derechos, su lugar en el mundo, ya nada tiene que ver con las personas que le vieron crecer, que callaron y no querían ver, y que se sienten humillados ahora por la voz de Edouard Louis y su discurso. Este libro es un manifiesto, insisto, sobre la violencia ejercida a los oprimidos, a los que van por el mundo como si el mundo no les perteneciera. Es un canto a la empatía, a querer entender las cosas, a entender los malos actos, a la propia agresión, a intelectualizar el porqué. Este libro es un ejercicio de comprensión sobre un sistema que ya no funciona o que no ha funcionado nunca.
y de cómo hay que convivir con un sistema que no funciona, poniendo en relieve, que nunca está de más, que las primeras víctimas de las desigualdades son los primeros que las sufren. La literatura nos pone en bandeja relatos tan necesarios como este, para no obviar, para no hacer como que las cosas no suceden, para no omitir, para denunciar. Muy bien, Edouard Louis.